Siendo las 9:50 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia virtual de 35 senadores presentes. A consideración del acta de la sesión extraordinaria anterior, si no hay observación, se dará por aprobada. Comunico que los asuntos entrados ya se encuentran distribuidos por medios electrónicos a cada uno de los señores senadores. Orden del día, primer punto. Nuestra Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos os aconseja la aprobación del proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de Hacienda. En consideración, senador Javier Ernesto Zacarías Irún, tiene uso de palabra. No existe. Buen día, presidente. Buen día a todos los colegas. Sí, señor, hemos dictaminado positivamente este punto. No existe ninguna objeción formal ni legal y consideramos de que corresponde la aprobación de este proyecto de resolución, presidente, que tenemos el primer punto del orden del día. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. A consideración el dictamen de la Comisión de Peticiones, Poder, Reglamento y Redacción, quienes aconsejan aprobar. Señora senadora Desiree sí, tiene uso de palabra. Una consulta a usted y a la plenaria. Tiene mesa de entrada un pedido nuestro. No sé si se puede incluir en una extra, por eso estoy consultando. Que tiene que ver con una, para que evalúen, ¿verdad? Con una consulta al MITIC y al Ministerio de Industria y Comercio sobre esta cuestión de la identidad digital, que a mí me parece importante independientemente del veto o no del presidente. Entonces, no sé si se puede meter, solamente si se puede, les pido. Está ahí el pedido de informe, si se puede meter en un montón. Gracias. Es una extraordinaria, señora senadora, y no se puede incluir como sobre tabla esto. Sí, ya, gracias. No, era por si acaso. Gracias, entiendo. Gracias, señora senadora. A consideración, en general, el presente pedido de informe, lo que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado en general. Estudio en particular, artículo primero, a la vista, lo que estén de acuerdo en la aprobación, acrílico verde. Suficiente mayoría, aprobado. Siguiente artículo, el segundo, en consideración a la vista. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, de forma, se aprueba y se comunica a quienes correspondan. Siguiente punto del orden del día. Nuestra Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos os aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución por el cual se suspende la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del día jueves 7 de octubre de 2021. En consideración, en general y en particular, porque tiene un solo artículo, lo que estén de acuerdo en la aprobación, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado, queda suspendida la sesión del jueves. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Cultura y Energía aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que regula el ejercicio profesional del geólogo. En consideración, senadora Blanca Ovelar, por la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Deporte, tiene uso de palabra. Senador Tito Pereira, por la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, tiene uso de palabra. Pido la palabra, presidente. Senador. Pido la palabra, presidente. Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez, tiene uso de palabra. Muchas gracias, presidente. Con relación al punto 3, el proyecto de ley que regula el ejercicio profesional del geólogo. Señor presidente, la Comisión de Energía y Desarrollo Sostenible ha dictaminado este proyecto de ley conjuntamente con la Comisión de Legislación y Cultura. Este proyecto, de ser sancionado, es un proyecto muy importante ya que regula, señor presidente, la disciplina
del geólogo, la profesión del geólogo, una disciplina relacionada con la minería, hidrocarburos y con el sector ambiental. La Comisión de Energía y Desarrollo Sostenible, Legislación y Cultura, así como los representantes de la Asociación de Geólogos del Paraguay, y participó también el señor viceministro de Minas y Energía, ha realizado y consensuado este proyecto a consideración de los señores senadores. Muchas gracias, señor presidente. A usted, señor senador, no hay oradores inscritos. Pongo a consideración la aprobación en general del texto consensuado entre las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Deportes y Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, quienes aconsejan aprobar con modificación. A consideración en general, suficiente mayoría aprobado. Estudio en particular. Artículo primero, a la vista, los que estén de acuerdo, una aprobación acrílico verde, levantar la mano, suficiente mayoría, aprobado. Siguiente artículo, el segundo, a la vista, en consideración, los que estén de acuerdo con la aprobación acrílico verde, o levantar la mano, suficiente mayoría. Siguiente artículo, el tercero, a la vista, en consideración, los que estén de acuerdo con la aprobación acrílico verde, o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el cuarto, a la vista, en consideración, que estén de acuerdo con la aprobación de acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el quinto, en consideración, suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el sexto, a la vista, los que estén de acuerdo con la aprobación de acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el séptimo, que estén de acuerdo con la aprobación de acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, el octavo. Suficiente mayoría, aprobado. Siguiente artículo, el noveno, en consideración. Suficiente mayoría. Siguiente artículo, de forma, queda aprobado con modificaciones y vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley que establece un día del mes de julio y de agosto de 2021 como feriado nacional para la vacunación masiva contra el COVID-19 o coronavirus. Desde la presidencia se informa que no hay dictamen. Senadora Desiree Masi, tiene usted palabra. Presidente, el proyecto es extemporáneo. Un día en agosto, dicen. El rechazo. En todo caso, pensemos bien después con el ministro de Salud si hace falta. Esto si no hay vacunas. Pero de todos modos es extemporáneo. Un día de julio, un día de... Mociono el rechazo. Desde la presidencia se informa que no hay dictamen, así que el pleno se debe convertir en comisión. Mociono que se convierta el pleno en comisión, presidente, para dictaminar. Senadora Puril, la moción que consideración la moción de la senadora Puril, los que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, el pleno se convierte en comisión. Senadora Desiree Masi, tiene uso de palabra. Por lo que dije, presidente y compañeros y compañeras, dice un día del mes de julio, un día del mes de agosto. Es extemporáneo, obviamente, así que el rechazo y veremos con el Ministerio de Salud y con la Cámara de Diputados posteriormente si necesitamos realmente un feriado, obviamente porque tenemos una bajísima cobertura de vacunación. Gracias por extemporáneo. Tu audio, presidente. Senador Jorge Querey, ¿usted solicitó uso de palabra? No. En consideración del rechazo propuesto por la senadora Desiree Masi, los que estén de acuerdo con el rechazo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda rechazado y vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Siguiente punto del día. Proyecto de ley que declara el 8 de marzo de cada año como Día Nacional del Poncho Paraí de 60 listas y de sus tejedoras.
En consideración, desde la presidencia se informa que este proyecto no tiene dictamen, por lo cual queda... Presidente. Senador Marronatín. Sí. Presidente, este es un proyecto, creo que muy interesante. No tengo ningún inconveniente que no estudiemos hoy, pero sería importante que esté en el orden del día de la próxima sesión y que las comisiones asesoras dictaminen, presidente. O sea, solamente para hacer ese pedido. Gracias, señor senador. Comunico que tiene vencimiento el 22 de octubre, así que tiempo, 3 semanas todavía. Queda aplazado para una próxima oportunidad. Sería un dictamen de las comisiones. Siguiente punto. Proyecto de ley que modifica el artículo 88 de la ley número 6.380/2019 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional y establece la deducibilidad del impuesto al valor agregado en la adquisición de artículos de consumo. En consideración, desde la presidencia se informa que no existe dictamen. Por consiguiente, queda aplazado para una próxima oportunidad. Siguiente punto. Séptimo. Vuestra comisión de cuentas y control aconsejan la aprobación con modificación del proyecto de ley por el cual se crea el seguro de desempleo. En consideración, senador Pedro Arturo Santa Cruz, por la Comisión de Administración Financiera del Estado, tiene uso de palabra. Necesitamos una postergación por 15 días. Ayer llegó un informe del IPS, entonces la postergación por 15 días, presidente. Muchas gracias, señor senador. A consideración de los señores senadores, la postergación por 15 días, los que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda postergado por 15 días. Siguiente punto. Proyecto de ley que... Un momentito, bro. Proyecto de ley que modifica el artículo 112, inciso X, y el artículo 113, inciso G, de la ley número 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. En consideración, desde la presidencia se informa que no existe dictamen. Presidente. Senador Martín Arévalo, tiene usted palabra. Sí, presidente, muy buenos días a todos los colegas. Este punto, presidente, tenemos la comisión de constitucionales y tenemos una audiencia el día de mañana marcada con la directora nacional de Tránsito y Seguridad. Entonces solicitamos la postergación por 15 días. Teniendo en cuenta también que recién vence el 15 de diciembre este proyecto, presidente. Muchas gracias, señor senador. En consideración del aplazamiento por 15 días, los que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda postergado por 15 días. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Cultura y de Cuentas y Control y Hacienda aconsejan la ratificación de la sanción anterior de la Honorable Cámara de Senadores respecto al proyecto de ley que modifica los artículos 2º, 4º, 24 y 25 de la ley número 18/89, que aprueba con modificaciones el decreto ley número 10 del 18 de abril de 1989, por el cual se crea la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social y se establece su carta orgánica, y modifica el artículo 20 de la ley número 5498/2015, que crea la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y establece su carta orgánica. En consideración, senador Juan Darío Monge, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, tiene uso de palabra. Senador Monge está conectado. ¿Hay algún miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto? Senadora, deciré más si por la Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Esta ya es segunda vuelta. Modifica la proporción de las multas de la patrulla caminera que tiene que ir a la DIVEM, y todos sabemos que estamos en la bicameral. La DIVEM tiene un recorte de aproximadamente 15.000 millones. Sobre esto luego ya aparte. Entonces,
el dictamen de la Comisión de Hacienda es ratificarnos en nuestra versión inicial del Senado, que rechazábamos la modificación inicial de la ley y en todo caso ver otras fuentes de financiamiento que estamos viendo en la patrulla caminera, pero no tocar el porcentaje que justo se le asigna a la DIVEM. Ese es el dictamen, la ratificación de la versión del Senado. Muchas gracias, señora senadora. Senador Pedro Arturo Santa Cruz, por de cuentas y control de la administración financiera del Estado. Presidente, en el mismo sentido que la Comisión de Hacienda, presidente. Por el rechazo. Gracias. Senadora Hermelinda Alvarenga Ortega, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, tiene usted palabra también. La Comisión de Hacienda ha dictaminado en el sentido del rechazo, presidente. Muchas gracias, señora senadora. Senador Arnaldo Franco, tiene usted palabra. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Es para solicitar el voto nominal en este punto, presidente. Gracias. Senador Víctor Ríos, tiene usted palabra. Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. A solo efecto de una aclaración, entiendo que cuando los colegas hablan de rechazo se refieren al rechazo de la versión de diputados y ratificación de la versión de senadores, tal cual planteó la senadora Macia, a efecto de tener claridad nomás a la hora de emitir el voto. Y yo también acompaño la ratificación de la versión de la Cámara de Senadores, porque sería realmente un dislate en este momento privar de un recurso a una entidad tan importante para atender los problemas sociales como la DIVEN, en un contexto de mucho problema social, de degradación de las condiciones de vida a partir de la pandemia y de otras situaciones. Sería claramente inapropiado recortar el presupuesto a la DIVEN, pero al solo efecto de la aclaración, presidente, entiendo que cuando dicen los colegas rechazo, es rechazo de la versión de diputados y ratificación de la versión de senadores. Muchas gracias. Así es, señor senador. Senador Amado Florentín, tiene usted palabra. Gracias, presidente. En primer término, me gustaría, vía presidencia, nos pueden aclarar si cuántos votos necesitamos para el rechazo. 30 votos, señor senador. Bueno, por la ratificación de la versión del Senado necesitamos 30 votos, lo que es el rechazo. Bueno, entonces, presidente, mi segunda consulta es ¿cuándo vence este proyecto? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para estudiar? 22 de octubre, señor senador. Entonces yo, presidente, planteo aplazar que esté como primer punto del orden del día el próximo jueves, presidente. Senador, estamos 37 presentes en el día de hoy. Bueno. Perfecto. Está. Retira su moción, señor senador. Acompaño la ratificación, versión senador, presidente, y disculpen. Muchas gracias, señor senador. Senador Estefan Ramusen, tiene usted palabra. Gracias, presidente. Simplemente para agregar más información al respecto de este proyecto de ley. Este proyecto de ley trata sobre la modificación del presupuesto de la patrulla caminera. No se refiere a otro que postergamos recién, que fue modificado en la Cámara de Diputados. O sea, acá hay dos opciones, no es una versión senadores de modificación, digamos. La versión senadores es por rechazo. Y la sanción inicial de la Cámara de Diputados lo que hacía es redireccionaba presupuesto de la patrulla caminera a la DIVEM. El problema que encontramos en la Comisión de Hacienda es que no se le restituía esos fondos a la patrulla caminera. Entonces, básicamente, estábamos desfinanciando una institución para financiar otra, pero no dándole solución a la institución que se estaba desfinanciando. Es por eso que la Comisión de Hacienda se ratificó en el rechazo de este proyecto de ley, porque inclusive se podrían quedar sin fondos para pago de gasto, inclusive de salario, ¿verdad? Entonces quería nomás hacer esa aclaración o aportar esa información, digamos, al Pleno.
Por eso es que se dictaminó por la ratificación en el rechazo. Bueno, no es una versión senadora, sino que la versión senadora es el rechazo del proyecto de ley de diputado, presidente. Gracias. A usted, señor senador. Senadora Esperanza Martínez, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Buen día a los colegas, a las colegas. No, solamente tratando de apoyar también la posición de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra sobre el rechazo de este proyecto. Primero porque estamos prácticamente en el mes de octubre y estamos en el tratamiento de la bicameral de presupuesto del presupuesto 2022. Por lo tanto, tenemos la oportunidad allí de colocar los recursos que sean necesarios para la DIVEN, de reorientar recursos si fueran necesarios, sin dañar a otra institución, porque esos son como victorias pírricas, ¿verdad? Sacamos de un lugar supuestamente por todas las razones que sabemos que son necesarias de mejorar el presupuesto de la DIVEN, de todo el socorro económico en tiempos de pandemia y fuera de la pandemia en lo que hace a accidentes de tránsito, etcétera, pero simplemente abogando a una racionalidad, presidente, ya que vamos a necesitar de los 30 votos para el rechazo definitivo del proyecto. A los que quisieran colocar su voto a favor de la versión de la Cámara de Diputados, recordarles que tenemos en pocas semanas el dictamen de la bicameral y después todo el tratamiento del presupuesto, que casi siempre, por supuesto, se define de alguna manera en el Senado, como suele decir el senador Silvio Velar, aunque se enojen, es así, esa es una realidad. Entonces tenemos esa oportunidad de redireccionar, de fortalecer a la DIVEN en lo que podamos dentro de los límites presupuestarios y no perjudicar a otra institución que también por su labor necesita de esos recursos. Era nada más que para ayudar con la argumentación, presidente, y que podamos llegar a los 30 votos. Gracias. A usted, señora senadora, pongo a consideración la moción del senador Arnaldo Franco de votación nominal. Los que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría. Vamos a dar lectura por secretaría a la nómina de los senadores presentes. Por la ratificación en la versión del Senado, o sea, el rechazo y aceptación de la Cámara de Diputados. Juan Afara. Senadora Farah, ausente. Gilberto Apuril. Ratificación Senado. Martín Arevalo. Ratificación del Senado, votos. Georgia Arrua. Ratificación Senado. Eusebio Ramón Ayala. Por la ratificación. Enrique Baqueta. Por el rechazo, versión Senado. Antonio Barrios. Versión Senado. Enrique Busalquis. Senador Salim Busalquis. Senado. Gracias. Carlos Filisola. Senador Filisola. Pido permiso. Ausente. Arnaldo Franco. Versión Senado. Amado Florentino. Senado. Rodolfo. Senador. Juan Carlos Galarrona. Senado. Sergio Godoy. Versión Senado. Abel González. Versión Senado. Carlos Gómez Lada. Versión Senado. Zulma Gómez.
Senador Gómez. Ausente. Patrick Kemper. Versión Senado. No sé si me escuchaste, presidente. Sí, señor, se copió, señor. Ok, gracias. Senador Blas Lanzoni. Versión Senado. José Ledesma. Versión Senado. Fernando Lugo. Senador Lugo. Senador Fernando Lugo. Senador Lugo. Ausente. Le llamamos más tarde. Blas Llano. Él se retiró. Senador Llano, ausente. Esperanza Martínez. Versión Senado. Desiree Masi. Versión Senado. Juan Darío Montes. Ratificación Senado. Hermelinda Ortega. Ratificación Senado. Derlis Osorio. Senador Osorio. Ausente. Blanca Ovelardo. Senador Ovelardo. Ausente. Silvio Ovelardo. Versión Senado. Sixto Pereira. Versión Senado. Jorge Querey. Versión Senado. Juan Bartolomé Ramírez. Ratificación. Senado. Stefan Rasmussen. Ratificación Senado. Ramón Retamoso. Senador ausente. Hugo Richard. Versión senadores. Enrique Mera. Versión Senado. Víctor Ríos. Senador Ríos. Versión Senado. Miguel Fulgencio Rodríguez. Versión Senado. Óscar Salomón. Versión Senado. Lilian Samaniego. Versión Senado. Pedro Santa Cruz. Senado. Octavio Champ. Versión Senado. Fernando Silva Facetti. Senador Facetti. Ausente. Ausente. Javier Zacarías. Ratificación Senado. Fidel Zavala. Ratificación Senado. Senador Afara, senador Lugo. Juan Afara. Ratificación Senado. Senador Lugo. Fernando Lugo. Ratificación versión Senado. Votaron por la ratificación en la versión del Senado 37 senadores, ausentes 8. Queda ratificada el rechazo del Senado y pasa al archivo. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado os aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por ley número 6.672, de fecha 7 de enero de 2021, que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal
2021, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En consideración, senador Pedro Arturo Santa Cruz, por la Comisión de Cuentas y Control de la Administración del Estado. En el último desembolso de un préstamo que se está ejecutando, presidente, son 26.000 millones de guaraníes. Se recomienda la aprobación atendiendo lo importante de fomentar los programas de salud destinados a la primera infancia, así por el hecho que estos recursos corresponden al último tramo o desembolso de un crédito asumido hace varios años y que tiene estos saldos como últimos remanentes. Las actividades se encuentran en plena ejecución, por lo que es sumamente importante dar continuidad y conclusión a la ejecución de este préstamo y a las actividades propias que se encuentran financiando. También es importante indicar que no compromete ningún tipo de gasto en concepto de servicios personales. Solicito el acompañamiento de los colegas por la importancia de esto, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador. Senadora Desiree Graciela Masi, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido, este es un préstamo ya de varios años. Ya fue, por eso es que no entró primero por Senado, obviamente, y viene la ampliación ya porque tiene una ejecución de casi, es un préstamo de cerca de 27 millones de dólares, es para la atención temprana de niños y niñas, es decir, menores de 5 años con el desarrollo físico, emocional, cognitivo, etcétera. Acá hay 2 exministros que creo que también habían iniciado o prosiguieron el proyecto de la atención temprana a la niñez y la ampliación. Y esta es la última parte, como dijo el senador Santa Cruz, del remanente del presupuesto, que son 5 millones de dólares. Por eso la ampliación es por 26.000 millones de guaraníes aproximadamente. Ya fue aprobado en julio por diputados y se sugiere la aprobación para que puedan culminar este año. Existe está muy avanzada una cooperación de UNICEF y de otros para continuar. También incluye obviamente la construcción de unidades de salud familiar con lo que se llama demasiado fuerte, hablan ahí, alguien, no sé quién es. ¿Alguien tiene habilitado su micrófono, por favor? Incluye incluye el equipamiento de las unidades de salud de familia y también las CEVIMPAS, que son los centros de atención temprana a la niñez. Como ya dije antes, está pendiente, esto va a terminar este año, tenemos que aprobar esto porque está pendiente una cooperación de UNICEF y de otros para dar continuidad, porque el programa, sobre todo en los últimos años, tuvo una ejecución muy buena y aparentemente unos indicadores satisfactorios. Por lo tanto, se recomienda la aprobación para que culminen ya este año de esos 26.000 millones que, reitero, es el saldo del préstamo aprobado hace ya tiempo. Gracias. A usted, señora senadora. Senadora Amado Florentín, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Yo estoy conforme que debe ser aprobado. Si este es el momento para la aprobación, tengo mis dudas. Y voy a responder por lo siguiente. Esto está, o sea, es cierto, es un remanente de un préstamo. Esto se remitió el 23 de junio por el Poder Ejecutivo, fue aprobado en julio en diputados y ahora estamos a mediados prácticamente de octubre. Quedarían 2 meses para su ejecución y tiene una serie de ítems que acá habla de transporte y almacenaje, que son 2.600 millones, consultoría para inversión son 2.000 millones, construcción de obras, uso institucional 13.347 millones. Entonces, o sea, mi consulta es también equipo de salud. O sea, no estoy cuestionando. Lo que me pregunto es si en 2 meses van a poder ejecutar todos estos montos. Y ahí yo me planteo, porque esto ya no llevamos directamente para el ejercicio fiscal 2022, porque
evidentemente, estas 18 USF y 2 CEBINFAS tienen que ser llamados a licitación, tienen que ser adjudicados y se tiene que empezar la obra. O si me dicen los técnicos de la Comisión de Hacienda que esto después se programa como saldo inicial de caja y ya queda a cargo del Ministerio de Hacienda, tampoco hay inconveniente, pero estamos, noviembre y diciembre, en 2 meses no van a poder ejecutar estos montos. Es una consulta y dejo picando ahí qué sería lo mejor para este caso. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Senadora, decirle Graciela Massi, que no usa palabra. Voy a dar lectura a un informe que nosotros habíamos pedido al Ministerio de Salud. Brevemente, ¿verdad? La ejecución presupuestaria acumulada del programa al mes de julio del 2021 es de, como ya había dicho, $21.500.000, ¿verdad? En términos porcentuales es el 80% del monto total inicial, que era de $27 millones. Durante el periodo agosto del 2018 a julio del 2021 se quintuplicó la ejecución presupuestaria del programa. Yo agregaría por fin, pasando de $4 millones, imagínense, de agosto 2018, 19-21, por fin, ¿verdad? De 4 millones, que esta era una crítica permanente, aumentó a $21 millones. El saldo del préstamo, que es de $5.500.000, estoy leyendo textualmente la información, se encuentra en su totalidad comprometido con actividades que ya se encuentran adjudicadas y en ejecución durante el periodo 2021. La contribución del programa, no les voy a leer acá la parte esta de la generación de empleo, etcétera, etcétera. La ampliación presupuestaria permite cubrir el costo de transporte, almacenaje, alquileres de local, fiscalización de obras, consultoría, capacitación y servicios de auditoría externa. La adquisición de textiles, que ustedes saben que eso en salud es uniforme, es guardapolvo, etcétera, equipos de limpieza, útiles de escritorio y de oficina, etcétera, y permitirá cubrir el proceso de diseño y elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de 18, esto es la finalización, en la realidad todo esto se está ejecutando en este momento, la finalización de 18 unidades de salud familiar y 2 CEBINFAS, siempre me confundo, CEBINFAS, como así también la adquisición de equipos educativos, recreativos, de salud, laboratorio, etcétera. Por lo que a nosotros nos informaron, esto ya está comprometido porque venían y bueno, en julio se envió a diputados, agosto, septiembre, octubre, no sé por qué nosotros tardamos tanto en aprobar, ¿verdad? Pero de todos modos, sinceramente yo solicito la aprobación, conozco por lo menos 2 de ellos que están funcionando, que necesitan la parte de equipamiento y me parece que es un tema muy importante en la cuestión de que nadie está discutiendo acá, ni el senador Amado Florentín, ni nadie, que este programa finalice de una buena vez. Y si no finaliza en el tratamiento de presupuesto, bueno, ahí veremos cómo incluir. Pero yo creo que de verdad a este ritmo van a terminar. Gracias. A usted, señora senadora. Senador Estefan Rasmussen, tiene usted palabra. Gracias, presidente. Para acompañar también el proyecto de ley y agregar un poco más de información sobre la situación de este proyecto de ley. Como bien ya se dijo, este es un préstamo ya aprobado, o sea, básicamente no aumenta, digamos, lo que sería el nivel de deuda ni de déficit. Lo que se hace es una ampliación en el presupuesto, digamos, no una ampliación, como ya existe el dinero, se hace una ampliación en el presupuesto y según lo que estuvimos analizando en la Comisión de Hacienda, generalmente estas ampliaciones se realizan de manera automática vía decreto una vez que se aprueba el presupuesto. Pero en el presupuesto 2021, en el articulado, habíamos eliminado un artículo que decía que todos los préstamos ya aprobados podrían ser reprogramados en el presupuesto 2021.
Entonces, para aclarar por un lado eso, y por otro lado también, según lo que yo entiendo, lo que preguntaba el senador Amado, dependerá obviamente cómo sale el presupuesto, pero generalmente los saldos de los préstamos no utilizados en el año fiscal en curso, digamos, se pasan para ejecución al siguiente año, ¿verdad? Entonces eso generalmente es práctica común, digamos, dentro del presupuesto que agreguemos en el articulado para no frenar las ejecuciones. Y entiendo que en este presupuesto que estamos tratando ahora para el 2022 también se agregaría eso, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos, así como ya explicaron algunos colegas, la parte más técnica, digamos, de salud, por lo menos lo que analizamos de la Comisión de Hacienda y la explicación sobre todo que vino desde el Poder Ejecutivo, quien tiene iniciativa del Poder Ejecutivo de este proyecto de ley. Esa es la explicación que nos dieron en la Comisión Presidente, entonces también para acompañar la aprobación. Gracias. Señor senador Víctor Ríos Ojeda, tiene uso de palabra. Muchas gracias, presidente. Es muy importante la advertencia del senador Florentino en cuanto a que el tiempo conspira para la ejecución en tiempo y forma, en principio, de este presupuesto. Pero también creo que el contexto que vivimos, en el mismo sentido que hemos planteado con relación a la DIVEN, no permite negar ninguna herramienta al Ministerio de Salud Pública para que pueda cumplir con sus objetivos misionales. Estamos viviendo un momento muy complicado y un momento también plausible en el sentido de que por primera vez, después de un buen tiempo, estamos viendo que es noticia que nadie muera de COVID, por ejemplo. Esto creo que es un aliciente para que podamos apoyar estas iniciativas para ir mejorando nuestro sistema de salud pública, que después de esta pandemia, más que nunca, está demostrado que hace falta mayor inversión en salud pública. Y en esa línea, señor presidente, creo que nos hemos comportado desde un principio en este Senado. Por eso también acompaño la aprobación de este proyecto. Muchas gracias. A usted, señor senador. Senador Amado Florentín, tiene usted palabra. Gracias, presidente. No, yo hice esta advertencia y me parece interesante que se haya generado un pequeño debate sobre este punto. Por todos los casos que se dio referido a la utilización de recursos de los fondos COVID, especialmente que fueron transferidos a las gobernaciones. Y bueno, aprovecho para también enviar los mensajes a los colegas que debería, especialmente los que están en la Comisión Bicameral de Presupuesto, y cuando se trata en el Pleno, deberíamos reglamentar, buscar la reglamentación del rubro 846, que son las transferencias, o directamente disminuir lo más que se pueda. Porque generalmente cuando es un plazo corto y se tiene que hacer todo el proceso, ahí se utilizan más los recursos. Solamente queriendo aportar algo positivo. Acá la senadora Masi aclaró bien que ya está todo comprometido, que ya fueron adjudicados, que están en ejecución. Y como siempre, nosotros nunca rechazamos un proyecto que beneficie a la salud de la población. Gracias, presidente, y me sumo a la aprobación de la ampliación presupuestaria. Gracias. A usted, señor senador. No hay oradores inscritos. Pongo a consideración en general el dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, quienes aconsejan la aprobación. Los que estén de acuerdo, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado en general. Estudio en particular, artículo primero a la vista. Los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría. Siguiente artículo, el segundo.
A la vista, los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría. Siguiente artículo, el tercero. A la vista, en consideración, los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Siguiente artículo, a la vista, en consideración, los que estén de acuerdo con la aprobación, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo, de forma, queda sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Hacienda, de Cuentas y Control aconsejan el rechazo del proyecto de ley que suspende temporalmente la aplicación de todo tipo de sanciones pecuniarias, multas y medidas no sancionatorias previstas en la ley número 5.895/2017, ley número 6.399/2019 y ley número 6.446/2019 y sus respectivas reglamentaciones. En igual sentido, en el punto 11.1, las comisiones referidas recomiendan el rechazo del proyecto. Muchas gracias. En consideración, senador Juan Darío Monjes, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que voy a tratar de ser bastante concreto, en el sentido de que se trata de las sociedades que fueron al portador. En primer término, han perimido los plazos correspondientes para que sean nominativas, razón por la cual corresponde rechazar estos dos proyectos de leyes, porque uno de ellos ya ha vencido en tiempo suficiente en diciembre del año 2020 y posteriormente se ha postergado el vencimiento para este año a junio y también ya tuvo su vencimiento correspondiente. Lo que corresponde es de que todas las sociedades se vuelvan hoy nominativas y tengan su multa correspondiente, por lo que amerita rechazar estos dos proyectos de ley y para que sigan las normativas que en tiempo oportuno se ha aprobado en ambas cámaras del Senado y se hizo ley a través de la promulgación del Poder Ejecutivo, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador. Senador Pedro Arturo Santa Cruz, por la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido que la Comisión de Hacienda ha dictaminado la Comisión de Control y Cuentas por el rechazo. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. No hay oradores inscritos. Pongo a consideración los dictámenes coincidentes de las comisiones de Asuntos, Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado. 11º punto, quienes aconsejan el rechazo, lo que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda rechazado y pasa al archivo. En consideración, los dictámenes coincidentes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Control de la Administración Financiera, punto 11º punto 1. Aconsejan el rechazo, lo que estén de acuerdo, acrílico verde, levantar la mano. Suficiente mayoría, queda rechazado y pasa al archivo. Siguiente punto, orden del día. Proyecto de ley que concede pensión racial al señor Remigio Romero Velar, artista nacional. En consideración, desde la presidencia se advierte que no tiene dictamen. Por consiguiente, queda aplazado para otra sesión. No habiendo otro punto que tratar, siendo las 10:45, se levanta la sesión, agradeciendo a los compañeros la presencia, desearle éxitos en las próximas elecciones del domingo venidero. Muchas gracias y disculpas por cualquier equívoco o error que haya tenido la presidencia. Muchas gracias.